Can Yaman ha soltado la bomba. Y no, no es sobre una nueva serie, es sobre Demet Özdemir. Acaba de decir algo que nos deja a todos con los ojos como platos. Escuchen esto, Demet no quería contrato, fui yo. Qué fuerte me suena eso. O sea, a ver, ¿quién se esperaba esto? Llevamos meses, o son años ya, con el tema de ellos dos. Que si volvieron, que si no volvieron, que si se vieron en Italia, que si en Turquía, un lío tremendo. Siempre hemos pensado, o bueno, la mayoría, que era Demet la que se hacía de rogar, la que no estaba segura de dar el paso otra vez. Pero ahora Can sale y dice que la que no quería firmar nada era ella y que fue él quien insistió. Vaya giro de guión, señores. Para ser honestos, esto cambia un poco la película que teníamos en la cabeza, ¿no creen? Siempre imaginábamos a Can loco por volver con Demet persiguiéndola, y a ella, pues quizás más cautelosa. Ahora nos dice que fue al revés. Que Can quería un compromiso más formal, un contrato, y que Demet no estaba por la labor. ¿Y qué significa eso? Pues yo sospecho varias cosas. Primero, que quizás Can se estaba tomando la relación mucho más en serio de lo que pensábamos. Que él sí quería algo estable, algo que se pudiera plasmar en un papel, y no solo idas y venidas. Y segundo, que Demet, a lo mejor, todavía tenía sus dudas. O quizás, y esto es una locura mía, a lo mejor no quería atarse por miedo a que algo fallara de nuevo. Mucha gente decía que era Can el que jugaba, el que iba y venía, y que Demet sufría las consecuencias. Pero si lo que dice Can es verdad, entonces la narrativa cambia por completo. Nos han vendido la moto de otra manera. Es como si Can hubiese estado buscando esa segunda oportunidad de verdad, con todo atado, y Demet hubiese sido la que por alguna razón, se resistía. Piénsenlo bien. ¿Por qué alguien se resistiría a un contrato si quiere una relación seria? A menos que no esté 100% convencida, o que tenga otras prioridades en ese momento, o que tenga miedo de volver a ilusionarse y que salga mal. Y Can, al revés, insistiendo en tener todo arreglado. Es como si él quisiera asegurarse algo que ella no estaba segura de darle. Lo que yo creo que está pasando es que ambos son dos personas con personalidades fuertes, y quizás en su momento no supieron cómo encajar sus ritmos o sus deseos. Y ahora, años después, uno de ellos, en este caso Can, decide soltar esta perlita. ¿Será para lavar su imagen? ¿Será para dejar claro que él sí quería esa relación formal? ¿O será para avivar la llama y ver si Demet reacciona? Porque si Demet no quería un contrato y Can insiste en que él sí, esto me huele a que la cosa sigue dándole vueltas en la cabeza a Can. Quizás la sigue queriendo y quiere que ella sepa que él estaba listo para dar ese paso. Es un movimiento arriesgado, porque puede ser que Demet se enfade, o que lo tome a mal. Yo me imagino a Demet leyendo esto y pensando, ¿en serio ha dicho eso? Y a los fans, claro, divididos. Unos apoyando a Can, otros a Demet, y otros como yo, aquí intentando descifrar el salseo. Es que es la vida misma, señores, las relaciones son complicadas, y si encima son públicas, ni te cuento. No sé si esta revelación de Can va a cambiar algo entre ellos o si es solo una forma de remover el pasado. Pero lo que está claro es que ha abierto una puerta que creíamos cerrada. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué piensa Demet de todo esto? ¿Se animará a responder o se quedará callada como siempre? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can está diciendo la verdad o es una estrategia para volver a ser noticia con Demet?